La ciudad de Cádiz está situada en el sureste de Andalucía, sobre una isla situada en el extremo de una bahía asomada al Atlántico. Fue fundada hacia el año 1100 a.C. por colonos fenicios bajo el nombre de Gadir, que significa recinto cerrado. Después la ocuparon los cartagineses y los romanos, que la rebautizaron como Gades, y cayó en poder de los árabes en el siglo VIII, hasta su conquista por Alfonso X el Sabio en 1262. Cádiz es también conocida como la Tacita de Plata, y es la ciudad más antigua de Occidente. Cádiz cuenta con amplias y bellas playas de arena fina y dorada. Una de ellas es la playa de Santa María del Mar, que se sitúa entre dos escolleras, junto al paseo marítimo y la torre de comunicaciones. También conocida como la Playita de las Mujeres, Santa María del Mar es la playa más pequeña y recogida de todas. Dos diques de piedra se encargan de darle forma de concha y protegerla del viento de levante. Las Puertas de Tierra es un reducto de lo que fuera la muralla de entrada a la ciudad de Cádiz, levantada en el siglo XVIII por Torcuato Cayón. La portada está labrada en mármol. Desde la avenida de la Bahía vemos el majestuoso Puente de la Constitución, un puente atirantado que fue inaugurado en 2015 y que cruza la bahía de Cádiz, dando acceso a la ciudad desde el continente. Emplazado en el borde del casco histórico, en las proximidades del puerto, se ubica la iglesia conventual de Santo Domingo, un templo de estilo manierista tardío con elementos barrocos de finales del siglo XVII. La plaza de San Juan de Dios está presidida por el edificio del ayuntamiento, con una bella fachada neoclásica con elementos isabelinos. La ubicación del ayuntamiento de Cádiz no ha variado desde el siglo XVI. El edificio actual se levantó en el año 1799. Esta plaza era la antigua Plaza Mayor de la ciudad y también es conocida con el nombre de La Corredera. En el barrio del Pópulo se sitúa el Teatro Romano de Cádiz. Fue construido hacia el año 70 a.C., cuando el gaditano Lucio Cornelio Baldo el Mayor, amigo personal y consejero de Julio César, decidió, junto a su sobrino Baldo el Menor, ampliar los límites de la ciudad de Gades, construyendo la necrópolis. En este nuevo distrito se construyó un anfiteatro y un teatro. El teatro salió a la luz en el año 1980 en unas excavaciones arqueológicas destinadas a localizar el castillo de la villa.
La iglesia de Santa Cruz o Catedral Vieja es el templo con más historia de la ciudad, y la tradición cuenta que fue construida en el sitio de una antigua mezquita musulmana. Fue construida a instancias de Alfonso X el Sabio y fue erigida como catedral en 1263. Situada en el barrio del Pópulo y construida en 1685 por don Diego de Barrios, almirante de la flota de Indias, la Casa del Almirante es uno de los ejemplos más importantes de las casas de los cargadores de Indias que se conservan en la ciudad. En la época dorada de Cádiz, en el siglo XVIII, gracias al monopolio del comercio americano, requirió un ambiente adecuado para las celebraciones litúrgicas que la antigua Catedral de Santa Cruz, a pesar de su antigüedad, ya no podía ofrecer. Así fue como, con el apoyo económico de los cargadores de Indias, se inició la construcción de una grandiosa obra arquitectónica, proyectada por Vicente Acero en 1722. La catedral es un edificio de estilo barroco y neoclásico, que no se terminó de construir hasta 1838. Destacan sus dos torres y su cúpula amarilla, que son visibles desde casi cualquier punto de la ciudad. En el interior y bajo el presbiterio se sitúa la espectacular cripta, que se organiza en torno a un espacio circular cubierto por una bóveda plana desde la que se abren algunas dependencias. El conjunto está presidido por un espacio rectangular con hornacinas para entierros, en el que en el muro de cabecera se encuentra un altar genovés de mármol del siglo XVII con una imagen de la Virgen del Rosario. Además de los obispos de la diócesis, también están enterrados en la cripta Manuel de Falla y José María Pemán, personajes ilustres de Cádiz. En la plaza de la catedral también vemos la iglesia de Santiago Apóstol, un templo que data del siglo XVII y que en su origen era sede del colegio de la Compañía de Jesús de la ciudad. Tras el asalto y saqueo de la ciudad de Cádiz, que tuvo lugar en 1596 por las tropas anglo-holandesas, el colegio quedó en tan mal estado que el templo original fue reconstruido. Otra de las iglesias que podemos ver en las calles de Cádiz es la parroquia de San Agustín, construida en la primera mitad del siglo XVII. La Torre Tavira es una torre vigía y el punto de mayor altura de la ciudad vieja de Cádiz, a 45 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra situada en la casa palacio de los marqueses de Recaño y fue construida en el siglo XVIII en estilo barroco. En la Torre Tavira también encontramos la atracción turística de la Cámara Oscura, con un impresionante efecto óptico mediante el cual podemos observar todo Cádiz. En la terraza superior hay un mirador con unas espectaculares vistas de 360 grados de toda la ciudad de Cádiz. El oratorio de San Felipe Neri fue el lugar donde se redactó la primera Constitución española, la Constitución de 1812. El Gran Teatro Falla es sede del afamado concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. La iglesia de San Antonio tiene sus orígenes en una ermita que existía en el mismo lugar. El edificio actual es de mediados del siglo XVII, aunque ha sufrido diversas reformas en épocas posteriores, siendo la de mayor entidad y la que le da su imagen actual
la llevada a cabo en la segunda mitad del siglo XIX. La fachada principal tiene una portada barroca de piedra arenisca enmarcada por dos altas torres. La Alameda Apodaca es una avenida situada junto a la muralla cercana a la bahía y ha sido uno de los lugares más concurridos de la ciudad desde el siglo XVII. A lo largo de la historia ha sufrido varias reformas, pero la que le dio su aspecto actual se llevó a cabo en 1926. Destaca la distribución de una variada sucesión de habitaciones, decoradas con cerámica sevillana y elementos de hierro forjado. En el centro del jardín hay dos espectaculares ficus centenarios. También podemos ver el monumento al Marqués de Comillas, diseñado en 1919 por Antonio Parera y Saurina. El monumento está coronado por una viva Victoria alada. Al lado de la Alameda Apodaca se sitúa la iglesia del Carmen, un templo construido en estilo barroco de finales del siglo XVIII y que destaca la fachada, con dos espadañas y la imagen de Nuestra Señora del Carmen. A través del Paseo de Santa Bárbara, situado junto al mar, llegamos al Parque Genovés, un jardín cuyo origen se remonta a finales del siglo XVIII. El parque conserva interesantes especies de diferentes orígenes, que lo transforman en un verdadero jardín botánico y que alberga una serie de pequeños monumentos, entre los que destacan los realizados en honor a José Celestino Mutis y José María Pemán, así como la famosa Fuente de los Niños de Paraguas. Uno de los lugares más importantes del parque es la gruta, un lago con una cascada donde conviven diferentes especies de aves. Tras el saqueo anglo-holandés de la ciudad en 1596, el rey Felipe II envió al ingeniero Cristóbal de Rojas a Cádiz para realizar un proyecto de defensa. Rojas consideró que la intervención más inmediata era construir una fortificación en la bahía de Santa Catalina, para defender de esta forma uno de los frentes más vulnerables de las fronteras marítimas. El castillo de Santa Catalina representa un ejemplo importante de la arquitectura militar de la Edad Moderna y ha llegado hasta nuestros días sin grandes cambios. De planta pentagonal, llama la atención las puntas que a manera de estrellas salen al mar. Actualmente alberga un gran espacio cultural y de ocio polivalente.
En el centro histórico de la ciudad se sitúa la playa de La Caleta, quizá la playa más emblemática de Cádiz. En ella se ubica su antiguo balneario, dando una imagen icónica de este lugar y de la ciudad. En uno de los extremos de la playa de La Caleta se sitúa el castillo de San Sebastián, ubicado en un pequeño islote. Tomó su nombre de una capilla construida en 1457 por la tripulación de un barco veneciano que obtuvo permiso para detenerse en este lugar para curar la peste de los que tenía afectados. Los venecianos, para construir este templo, utilizaron los restos de un antiguo faro, sustituido en 1613 por una torre de vigilancia, que además de servir de guía a los marineros, tenía funciones defensivas. Para reforzar la defensa de este solar, en 1706 se construyó un castillo, al que se podía acceder desde los puentes levadizos que cubrían la cuneta perimetral. Un parapeto rodeaba la isla, a excepción de la zona sur, donde el acantilado se consideraba suficiente. En 1860, este parapeto fue reemplazado por una fortificación más sustancial y fue en este periodo en el que se construyó el actual muelle que conecta la isla con el centro histórico. Si te ha gustado el vídeo, da like, deja tu comentario y no olvides de suscribirte. Muchas gracias por verlo.